Hey todos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado de todos los lunes. Qué privilegio poder estar aquí direccionando, dando visión, dirigiendo todo esto que es real love, amor real, porque eso es lo que Dios nos ha ofrecido, amor real. Ok, vamos a tratar un tema bien importante, muy cortico, pero bien importante, sin el cual, créanme, sin el cual no puede haber avance, sin el cual no solo no puede haber avance en el ministerio, sino en ningún área de la vida. Así que yo les pido que se concentren, tomen nota. Hablaremos acerca del miedo. ¿Ok? El miedo es fe contaminada. El miedo es fe contaminada. Así que, ¿qué les parece si primero oramos? Padre, te damos muchas gracias. Hoy te pedimos que por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, abras los ojos y el entendimiento de tus líderes, de los pastores, de nuestras vidas, para que podamos ver tu gloria, saber cuáles son las riquezas y todo el poder que ya has derramado sobre tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que el corazón de cada persona sea tierra fértil y pueda oír hoy la palabra, pueda ser sembrada y llevar mucho fruto. También te ruego, Señor, que hagas milagros mientras este mensaje es predicado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escuche esto. Voy directo al grano. El Salmo 34:4 es muy claro. Dice, oré al Señor y Él me liberó de todos mis temores. La salvación y la bendición, como lo hemos estudiado cantidad de veces, son un tema de fe. Vienen a la iglesia, vienen a los hijos de Dios, la salvación y la bendición por la fe. No es por la obediencia a ningún mandamiento, a ninguna ordenanza. Sencillamente, cada vez que la fe en Jesucristo y este resucitado está bien puesta y está sana, lo primero que viene a nuestras vidas es certeza de salvación y mucha bendición aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? El apóstol Pablo dice, exhórtales fuertemente para que su fe sea sana. Escuche esto. Eso nos indica, nos deja ver que existe fe enferma, ¿ok? Que cuando la fe está sana, y de eso se trata el trabajo pastoral, trabajar con el hombre de Dios, trabajar con la grey de Dios, para que su fe, la fe de la grey, la fe de la gente que asista a una reunión, sea sana. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener una fe contaminada. Por ejemplo, una fe contaminada es una fe que todavía depende de las obras. ¿Ok? Cuando una fe todavía depende de sus obediencias y manifiesta a los demás que está bendecido por obediencias, ¿listo? A la ley de Dios, es una fe contaminada. No es una fe puesta en la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta, el consumado es, que está en la cruz del Calvario. Así que como primer punto, una fe contaminada, siempre sí o sí, una fe contaminada no deja crecer, no trae prosperidad, no trae bendición. ¿Listo? Pero una fe sana te deja crecer. Una fe sana te deja avanzar y te deja sobre todo ver la plenitud del poder y de la riqueza de la gracia en la vida del creyente. ¿Listos? La segunda manifestación de una fe enferma, póngame mucha atención, pastores. La segunda manifestación de una fe enferma es una persona con miedo. Un creyente con miedo en realidad está expresando una fe enferma. Proverbios 28, ¿qué dice? Dice, el incrédulo, el impío, el no creyente, el malvado, huye sin que nadie lo persiga. Pero los justos se mantienen firmes como un león. Es normal en la gente no creyente el miedo, pero no es normal el miedo en la iglesia. ¿Ok? El miedo en la iglesia es contra natura, es contra la naturaleza divina.
Ahora, cuando el miedo, escuche esto, cuando el miedo se hace presente en cualquiera de las áreas de la vida del creyente, no hay fluir de Dios. Por el contrario, cuando el hombre de Dios, oiga, es tratado en cuanto al miedo en esa determinada área de su vida y ese miedo se suspende, la fe, escuche esto, la fe toma el control. ¿Por qué hay tanta gente parada en el mismo problema hace mucho tiempo? Porque siguen presentando miedo. La fe no alcanza, no ha tomado el control. El espíritu de la fe no ha tomado el control de esa situación. Y entonces pasan mucho tiempo dando vueltas en el mismo pie, dando vueltas en el mismo problema, dando vueltas en el mismo nivel. ¿Ok? En cualquier área de tu vida. El miedo es la manifestación de una fe enferma. ¿Ok? Y si algo va a tratar el Espíritu Santo con el siervo de Dios, lo primero que tratará es con el miedo. Por eso en Josué 1:4, ¿qué le dice? Y le dice en 3 ocasiones, fuérzate y sé valiente, 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 valiente. ¿Por qué? Escuche esto. Porque Josué tenía que ser tratado antes que con cualquier otra cosa con el miedo. Recuerden los 12 líderes, ¿no? 10 de ellos vinieron con informes miedosos que detuvieron y por eso el Espíritu Santo se adelanta y le dice a Josué en el inicio de su ministerio, oye, vamos a tratar con esos miedos. ¿Por qué? Porque el miedo, listo, es algo que contamina, que enferma la fe, no solo de la persona, sino de los demás. Y por eso habla acerca de la conquista y es, mire que es intencional, si lo buscas por allí, Josué 1:4, acerca de la tierra de los heteos, de los hiitas, que hacen o son representación de una potestad de miedo que frena al pueblo de Dios. Número 2, escuche esto. Cada vez que un hombre de Dios tiene fuertes manifestaciones de temor o de miedo, no puede ver su don desarrollado. El don no desarrollado en un líder, en un pastor, detiene el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Si ustedes se dieron cuenta en el partido de fútbol hace poquito de la selección Colombia, James tenía que cobrar un penalti, pero un día antes Messi había perdido el penalti y los 10 estaban votando los penaltis. Y él es un crack, así que se mandó a patear ese penalti y hizo un tremendo golazo. Ahora escuche, ustedes lo vieron en las cámaras cómo respiraba, ¿ok? Cómo respiraba profundamente, se tomó un par de segundos y de allí fue maravilloso, su don fluyó. Decía el comentarista que hay un psicólogo, una psicóloga a cargo de la selección Colombia que les ha enseñado a respirar profunda y forzadamente. ¿Para qué? Para que el oxígeno entre en ciertas partes del cerebro y el miedo sea eliminado. ¿Por qué? Porque cuando el miedo toma control del cuerpo del atleta, su don no se puede desarrollar. Y ustedes vieron cómo lo manejaron de manera perfecta. Luego hubo otro penalti y de la misma manera terapia de respiración. Ellos utilizan eso. Nosotros utilizamos la fe. La fe. ¿Ok? Ustedes recuerdan, les voy a dar algunos tips para cómo tratar el miedo. Cuando tengas que enfrentarte a autoridades, cuando tengas que enfrentarte a leyes de la sociedad que podrían meterte en problemas y te generan miedo, yo te recomiendo el ayuno de Esther. Esther, antes de ir delante del rey, para vencer el miedo, ayunó 5 días. Y luego se presentó delante del rey y la ley que le iba a hacer daño a ella y a su pueblo, ¡pum! Ella pasó por encima de la ley. Escuche, si ella no hubiese vencido el miedo, escuche, esa ley que fue decretada le hubiese hecho daño. Pero como ella logró vencer el miedo, se desató una unción, escuche, se desató una unción que hizo que esa ley quedara abajo y ella pudiera pasar por encima de la ley y cambiar las circunstancias para el pueblo de Dios. Utiliza el ayuno para vencer el miedo. Puedes utilizar el método de Ruth y Noemí. Las dos nueras estaban allí con Noemí
¿Listo? Y Ruth dijo, yo no me voy, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, estaré contigo. Mire, escuche esto, qué brutal. Cuando usted rompe con el miedo, se le desata una unción, escuche, se le desata una unción que luego inclina al favor de los hombres y lo saca a usted de la pobreza. Eso le pasó a Ruth. Se desató una unción que luego cuando se presentó delante de vos, el jefe de toda esa tierra que estaban cosechando para esa temporada, ya había oído, eso que es unción desatada, ya había oído del testimonio valiente de esta mujer. ¿Y qué creen? Venga para acá. Usted de aquí en adelante es la patrona. ¿Cuántos me están entendiendo? El miedo no deja que se desaten finanzas. El miedo no deja que se desarrollen los ministros y los ministerios. El miedo no deja que puedas tener vida familiar abundante, que puedas disfrutar de vida familiar. Hay algunos atados a relaciones tan tóxicas y tan enfermas que por miedo no han tomado decisiones. Y hay otros que siguen solteros hasta la venida de nuestro Señor, no por voluntad de Dios, sino por miedo. Los ministerios están llenos de gente así. Y pónganse bravas o bravos si quieren. Yo tengo que hablar, soy papá y tengo que hablar. Bueno, no tengo miedo de hablar. No tengo miedo de hablar. Y mire que esta palabra construye pastores, construye líderes, construye evangelistas, construye ministerios, abre iglesias. Bueno, porque es una palabra dada sin miedo, no con grosería, no, sin miedo, no tengo miedo. Algo que viene ahorita, viene en este momento a mi espíritu es, ¿sabes qué? Fui formado en no tener miedo de que la gente se vaya. Y cuando llego a la asociación de pastores en el Putumayo, ellos querían, la mayoría de los pastores tenían mucho miedo de que la gente, los diezmadores se vayan. Y yo venía de una escuela diferente. Yo no tenía miedo de eso. No. Y de pronto los pastores tienen que ser tratados en eso. Y no quiero que entren en grosería. Sencillamente es es una libertad interna. No tengo miedo de que nadie se vaya. Algunos los ayudo a que salgan. Listo, y se asombran. ¿Por qué? Yo no tengo miedo de eso. Ahora, ¿qué ha traído eso? Una unción que hace que cada vez que uno se vaya, 5 llegan. Cada vez que una familia se va, llegan 2 o 3 familias más grandes que llenan las iglesias. ¿Por qué es eso? Lucha contra el miedo. La buena noticia es, y termino aquí, que el Espíritu Santo te ayudará a luchar contra ese miedo. El miedo es eteo. ¿Listo? Jesuita eteo es realmente la expresión en griego. Jesuita eteo. ¿Listo? Un espíritu, un gobernador de miedo que te impide el desarrollo de tu ministerio. Amén. Permítame orar por usted. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Bendigo a los siervos de Dios. Bendigo las iglesias. Reprendo todo espíritu de miedo. Todo espíritu de temor lo echo fuera de sus vidas, fuera de las iglesias. Y declaro que pueden tomar decisiones sabiendo que tienen un Dios que los respalda. En el nombre de Jesús todos dicen amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche. Continúen con sus actividades. Mil bendiciones.